Sufrí un accidente grave y mi hijo prefirió no salirse del cumpleaños de su suegra. Nunca pensé que sería en una cama de hospital donde aprendería la verdad más dolorosa de mi vida. Aquella tarde, mi carro patinó en la carretera mojada, giró 2 veces sobre el asfalto y se detuvo contra el barandal de concreto con un golpe que me sacudió hasta los huesos. Por unos segundos que se sintieron eternos, no supe si estaba vivo o muerto. Solo escuchaba el sonido de la lluvia golpeando el metal retorcido y sentía un calor extraño extendiéndose por mi pecho. Cuando desperté en el hospital, tenía tubos en el brazo, una mascarilla en la cara y la cabeza girando como si el mundo se hubiera partido en dos. Las luces blancas del techo me lastimaban los ojos. Una enfermera joven se movía a mi lado con calma profesional, revisando los aparatos que pitaban a mi derecha. Lo primero que pude articular fue su nombre. «Llamen a mi hijo». La enfermera asintió. Acercó el teléfono del cuarto y marcó el número que yo le deletreé con voz ronca. Lo puso en altavoz porque mis manos no podían sostener nada todavía. Escuché cada tono. 1, 2, 3, contestó al cuarto. «Bueno, Iván, soy la enfermera Reyes. Llamamos del hospital donde está internado su padre. Tuvo un accidente grave. Está estable, pero ahorita estoy en el cumpleaños de mi suegra. No me puedo salir ahorita». Su voz sonó tranquila, sin alarma, sin urgencia, como si le estuvieran avisando de un retraso en el tráfico. Hubo un silencio. La enfermera miró hacia mí con una expresión que intentó no mostrar nada, pero que lo mostraba todo. «Entiendo, señor, pero su padre está... Ahorita no puedo moverme. Si llega a empeorar o si de verdad hace falta algo urgente, me avisan». La llamada terminó. El cuarto quedó en silencio, interrumpido solo por el pitido constante del monitor cardíaco. Yo cerré los ojos. No fue el dolor físico lo que sentí en ese momento. Fue algo más profundo, algo que tardé años en aprender a nombrar. 72 años construyendo una vida, 4 décadas de trabajo, una casa propia en Monterrey, Nuevo León, un rancho en las afueras de la ciudad y cuentas bancarias ganadas con el sudor de cada jornada. Y mi único hijo, la única familia adulta cercana con la que yo realmente contaba en la ciudad, eligió no levantarse de una silla de festejo para venir a verme. Pero lo que Iván no sabía en ese momento era algo muy sencillo, que yo todavía estaba vivo y que tuve tiempo suficiente para cambiarlo todo. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Martín Fuentes y he aprendido que hay traiciones que no llegan con gritos ni con portazos, sino con silencio. El primer día en el hospital lo pasé solo. No es una queja. A mis 72 años ya sé distinguir entre la soledad que duele y la soledad que simplemente existe. Ese primer día fue de la segunda clase, porque todavía me quedaba el beneficio de la duda. A mi edad, uno aprende a no sacar conclusiones demasiado pronto. Construí todo lo que tengo precisamente porque aprendí a observar antes de concluir. Me desperté pasadas las 7 de la mañana con el brazo izquierdo entumecido por el suero y la boca seca como tierra en agosto. El cuarto tenía una ventana pequeña hacia un patio interior. Por ella entraba una luz grisácea que no alcanzaba a ser sol ni sombra. En la pared de enfrente había un reloj de plástico blanco cuyas manecillas avanzaban con una lentitud que parecía deliberada. El doctor Lozano entró poco después del desayuno. Hombre de unos 50 años, cabello canoso en las sienes y voz pausada de quien ha aprendido a darle malas noticias a la gente sin asustarla innecesariamente. «Estuvo usted muy cerca, don Martín», me dijo mientras revisaba mi expediente. 2 costillas fracturadas, contusión en el hombro derecho y una pequeña hemorragia interna que ya está controlada. Necesitamos tenerlo aquí observado al menos 10 días.
¿10 días? Repetí. Mínimo. El cuerpo a esta edad no perdona los apuros. Asentí. No tengo miedo a los médicos. Los respeto, que es diferente. Lo que sí me pesó fue pensar en mi casa de Monterrey vacía, en el rancho sin atender, en los pendientes que nadie más conoce como yo. Hay cosas que uno construye tan a su medida que resulta difícil imaginar que alguien más pueda manejarlas con el mismo cuidado. A media mañana, la enfermera Reyes entró con mis medicamentos. Era una mujer de unos 35 años, seria pero amable, con esa eficiencia discreta que tienen las personas acostumbradas a ver el dolor ajeno sin endurecerse del todo. Me tomó la presión, revisó el suero, anotó algo en su tableta y estuvo a punto de salir cuando me animé a preguntarle algo. ¿Volvió a llamar mi hijo después de anoche? Ella se detuvo un segundo. No, don Martín. Está bien, dije. Y lo creí. Eso es lo que más me pesa ahora. No que Iván no haya llamado, sino que yo lo justifiqué antes de que él tuviera que hacerlo. Me dije que estaba ocupado, que el susto de la noche anterior lo habría paralizado y que a veces los hombres reaccionan así, con distancia, cuando no saben cómo manejar el miedo. Me lo dije con la misma convicción con que uno se dice que el dolor en el pecho es solo cansancio. La mañana pasó lenta. Alguien dejó un periódico del día anterior en el buró. Lo leí completo, incluyendo los anuncios clasificados. Cuando uno no puede moverse, aprende a agradecerle a la mente por seguir funcionando. Al mediodía intenté comer algo del menú del hospital. Sopa de fideos aguada y pollo cocido sin sal. No me quejé. En mis años de trabajo hubo épocas en que comí peor, de pie, con las manos sucias y sin saber si el día siguiente traería más. Por la tarde, el cuarto se puso más silencioso. El olor a desinfectante se mezclaba con algo metálico que venía del pasillo, y las voces lejanas de otros pacientes llegaban amortiguadas a través de la puerta entornada. Pensé en el rancho, en los 2 trabajadores que tenía contratados y que seguramente ya sabían del accidente por los vecinos, en si alguien les había avisado qué hacer mientras yo no estaba. Pensé en Iván, no con coraje, todavía no, con esa preocupación tranquila que tiene un padre cuando no sabe exactamente en qué anda su hijo, pero confía en que algo bueno lo detiene. A las 4 de la tarde pedí que le llamaran. La enfermera marcó el número desde el teléfono de la estación. Contestó al segundo tono. «Bueno, Iván, soy tu padre». «Papá». Una pausa corta. «¿Cómo estás?» «Aquí, con 2 costillas rotas y suero en el brazo». «Qué bueno que ya estás estable». Eso me tranquilizó mucho. Noté que no preguntó cómo había ocurrido el accidente. No preguntó si me había lastimado la cabeza, ni si necesitaba algo traído de la casa, ni si había alguien conmigo. Su tranquilidad no sonaba a alivio, sonaba a distancia administrada. «Estoy en el trabajo, papá», añadió antes de que yo dijera algo más. «Pero mañana paso a verte, te lo prometo». «Está bien, hijo», respondí, y colgamos. Me quedé viendo el techo durante un buen rato. Las grietas del plafón formaban líneas que no llevaban a ningún lado. Afuera, en el pasillo, alguien empujaba un carrito con ruedas chirriantes. El monitor cardíaco seguía pitando con su ritmo exacto e indiferente. Me dije que al día siguiente todo estaría más claro, que Iván aparecería por esa puerta con su expresión de siempre, un poco apresurada, un poco distraída, pero presente. Y que yo volvería a creer, como había creído siempre, que la familia es lo que uno decide que sea. El reloj de plástico marcaba las 11 de la noche, cuando por fin cerré los ojos. El segundo día llegó, y con él el silencio más elocuente que he escuchado en toda mi vida. Iván tampoco apareció. Hay un momento en que el engaño deja de ser del otro y se convierte en tuyo, porque tú eres quien decide seguir creyendo. El tercer día de internamiento amaneció nublado.
Desde mi ventana hacia el patio interior solo se veía un trozo de cielo gris que no prometía nada. El frío de la madrugada todavía se sentía en el cuarto a pesar de la calefacción. Me desperté antes de las 6, como siempre he hecho toda mi vida. Décadas levantándome con oscuridad me dejaron un reloj interno que no respeta hospitales ni costillas rotas. Me quedé acostado sin moverme, escuchando el hospital despertar. Primero los pasos de los enfermeros en el pasillo, luego el carrito del desayuno chirriando desde lejos, después las voces bajas de los médicos haciendo rondas. Hay algo en ese ritmo que, si uno lo escucha con calma, se parece mucho al ritmo de una familia que funciona. Cada quien en su lugar, cada quien haciendo lo que le corresponde sin necesidad de que nadie lo pida. Iván nunca tuvo ese ritmo. Me costó admitirlo esa mañana. Pero acostado ahí, sin nada que hacer más que pensar, los recuerdos llegaron solos y con una claridad que en el día a día uno evita. El trabajo que le conseguí a los 23 años cuando no encontraba nada. El dinero que le presté a los 31 para el enganche de su departamento. Dinero que nunca regresó y que yo nunca volví a mencionar porque no quería que se sintiera mal. Las veces que fui al rancho solo porque él siempre tenía algo más importante que hacer los fines de semana. No lo juzgué en ese momento. Preferí pensar que había algo que yo todavía no estaba viendo. El doctor Lozano pasó temprano a revisar mis estudios. «Va bien, don Martín», dijo con su tono de siempre. «La hemorragia sigue controlada. Si todo marcha así, en unos días podemos hablar de su recuperación en casa». «¿Cuántos días más aquí?», pregunté. «Mínimo una semana más. No podemos apresurarnos». Asentí. «Una semana. 7 días más mirando ese reloj de plástico blanco». A media mañana pedí que llamaran a Iván. La enfermera Reyes lo hizo sin decir nada. Era buena persona. De las que no hacen preguntas cuando ya conocen la respuesta. Contestó después de varios tonos. Esta vez tardó más. «Bueno, Iván, soy tu padre». «Papá, ahorita estoy manejando. Espérame». Escuché ruido de fondo. Algo que podía ser tráfico, o podía ser cualquier otra cosa. «Te escucho», dije. «Oye, fíjate que ayer se nos complicó la noche en la casa. Carla se sintió mal y terminé quedándome con ella y con Sofía». «Entiendo», respondí. «Hoy tampoco voy a poder en la mañana. La estoy llevando al médico ahorita, pero al rato que la deje, paso al hospital. En la noche, te lo juro. Carla, al médico». Eso fue lo que dijo. «No te preocupes, hijo», le dije. «Atiende a tu familia». Y lo dije en serio, porque así me criaron. Primero la familia, siempre la familia. Lo que no supe en ese momento era cuánto iba a cobrarme esa frase. La tarde llegó despacio. Me entretuve leyendo las instrucciones del frasco de pastillas que tenía en el buró. Después conté las baldosas del techo. Después me quedé viendo la puerta, esperando que se abriera. La enfermera del turno vespertino era diferente. Una muchacha joven, con coleta y pasos rápidos, que entraba y salía sin hacer conversación. Me tomó los signos vitales 2 veces y me dejó el menú de la cena doblado sobre la mesita. Pollo otra vez. Comí despacio. Masticar con cuidado se había vuelto una necesidad con las costillas así. Cada movimiento brusco mandaba un recordatorio doloroso de que el cuerpo tiene sus propias reglas y no negocia. Las 6 de la tarde, las 7, las 8. Me recosté con la televisión encendida en un canal de noticias que no me interesaba, solo para tener voces en el cuarto. El presentador hablaba de cosas lejanas, con un tono urgente que contrastaba con la quietud del hospital. A las 9:15 apagué la televisión. Me quedé en silencio. La puerta no se abrió. Iván no llegó esa noche, no mandó mensaje. No llamó para avisar que no podría. Nada.
Solo el silencio completo de alguien que en algún momento dejó de considerar que del otro lado hay una persona esperando. Y fue en ese silencio donde empecé a sentir algo que no era tristeza. Era algo más frío, más quieto, como cuando uno pone la mano sobre una superficie y se da cuenta de que lleva mucho tiempo sin calor. No era solo distancia, era indiferencia. Y la indiferencia, he aprendido, es mucho peor que el enojo. El enojo, al menos, reconoce que el otro existe. La indiferencia simplemente actúa como si no. Cerré los ojos con el cuarto en penumbra y los pitidos del monitor como única compañía. Me pregunté dónde estaba Iván en ese momento, y mientras yo me hacía esa pregunta desde una cama de hospital, Iván estaba en otro lugar, un lugar que yo nunca habría imaginado. Hay noticias que no necesitan palabras para destruirte. A veces llegan en forma de una frase casual, dicha sin malicia, por alguien que no sabe que está partiendo algo por la mitad. El cuarto día trajo consigo un sol tímido que por fin se asomó por la ventana del patio interior. No era un sol generoso. Era de esos que aparecen en invierno solo para recordarte que existen, sin comprometerse a calentar nada. Pero después de 3 días de cielo gris, hasta esa luz escasa se agradeció. Me acomodé despacio en la cama, con cuidado de no forzar las costillas, y dejé que el rectángulo de claridad cayera sobre mis manos arrugadas encima de la cobija. 72 años tienen sus marcas, las manos las cuentan todas. Las grietas de tanto sol en el rancho, las callosidades que nunca desaparecieron del todo, aunque hace años dejé de cargar cosas pesadas, las venas que ahora se ven más, porque la piel se fue adelgazando con el tiempo, como todo lo que envejece con dignidad. Las estaba mirando cuando escuché pasos distintos en el pasillo. No eran los pasos eficientes de los enfermeros ni los pasos cautelosos de los médicos. Eran pasos lentos de alguien que no conoce bien el lugar y va leyendo los números de los cuartos. La puerta se abrió. Don Martín era don Refugio, vecino mío desde hacía casi 20 años, hombre de 68, delgado, con bigote canoso y esa costumbre de hablar pausado que tienen los hombres que han trabajado toda su vida en silencio. Vivía 3 casas abajo de la mía, al otro lado de la calle. Nos saludábamos cada mañana cuando yo salía a caminar y él regaba sus plantas. Entró con un semblante serio, sosteniendo una bolsa de plástico con naranjas y una cajita de galletas de avena. Me enteré del accidente por la señora de la tienda de la esquina, dijo acomodando la bolsa en el buró. Vine en cuanto pude. Gracias, Refugio, le dije, y lo decía de verdad. Se sentó en la silla junto a la cama. Se quitó la gorra y la sostuvo entre las manos con esa incomodidad honesta que tienen los hombres de campo cuando están en espacios cerrados y formales. Me preguntó por el accidente, por el diagnóstico, por cómo me había tratado el personal. Preguntas reales de alguien que escucha las respuestas. Estuvimos hablando cerca de media hora, de cosas simples, del rancho, del clima, de un problema con el drenaje en nuestra calle que llevaba meses sin resolverse. Era una conversación sin peso, y precisamente por eso me hizo bien. A veces, lo que más necesita uno no es que le resuelvan nada, sino que alguien se siente y hable de cosas normales como si todo fuera a seguir siendo normal. Fue hacia el final de la visita cuando don Refugio frunció un poco el ceño. «Oiga, don Martín», dijo con esa vacilación de quien no sabe si debe decir algo. «Dígame». Vi a su hijo ayer. Hizo una pausa corta. «En su casa». Algo se movió en mi pecho. No dolor todavía, solo atención. El mismo instinto que uno desarrolla después de décadas de tratos y negocios, cuando el cuerpo reconoce que algo importante está a punto de decirse. «¿A Iván?», pregunté con calma. «Sí, estaba estacionado en la entrada».
Don Refugio bajó un poco la voz, como si la conversación de repente necesitara menos aire. Y había otro carro también, un señor con saco y una carpeta grande. No lo reconocí. Me quedé en silencio un momento. ¿A qué hora fue eso?, pregunté. Como a las 11 de la mañana. Yo iba saliendo al mandado y los vi. El señor del saco estaba midiendo algo en la fachada con una cinta métrica. Hizo una pausa. Entraron los tres a la casa. Iván, ese señor y Carla. Tres imágenes aterrizaron en mi mente con un peso que no correspondía a su tamaño. Un señor con carpeta, midiendo la fachada. Iván me había dicho esa mañana que estaba llevando a Carla al médico, que por eso no había podido ir al hospital, que en cuanto la dejara pasaría a verme. Don Refugio me miraba con esa incomodidad de quien ya sabe que dijo demasiado, pero tampoco podía no haberlo dicho. «Perdone si me metí donde no debía, don Martín». «No», respondí. «Al contrario. Gracias». Se fue poco después. Me dejó las naranjas, las galletas y algo que no cabe en ninguna bolsa. Me quedé solo con el sonido del monitor y la luz tímida de invierno entrando por la ventana. Un señor con saco y una carpeta grande, midiendo la fachada de mi casa. No hacía falta haber vendido una sola propiedad en la vida para entender lo que significaba. En 40 años de manejar propiedades y tratos, había visto ese perfil cientos de veces. La carpeta con fichas técnicas, la cinta métrica, la forma de caminar alrededor de una propiedad como quien ya está calculando algo. Era un corredor de bienes raíces. Iván había llevado a un corredor a mi casa, la que construí hace 38 años con mis propias manos. La que tiene los pisos que yo mismo elegí, las ventanas que mandé hacer a medida, el jardín que mi esposa plantó antes de morir y que yo he cuidado desde entonces, como si cuidarlo fuera una forma de que ella siguiera presente. Mi corazón latió con fuerza durante unos segundos, no de miedo, de una comprensión que llega cuando uno ya no puede seguir mirando hacia otro lado. Iván no estaba ocupado. Iván no estaba en el trabajo ni llevando a Carla al médico, ni resolviendo asuntos urgentes. Iván estaba en mi casa, mostrándosela a alguien, mientras yo luchaba por recuperarme en esa cama. Mi hijo ya estaba mostrando la casa a compradores. Hay personas que no mienten con palabras falsas, sino con verdades a medias, que son la forma más cobarde de engañar. Esa noche no dormí bien. No fue por el dolor físico, que ya había encontrado su lugar tolerable dentro de mi cuerpo. Fue por lo otro, por esa imagen que no podía sacarme de la cabeza. Iván, en la entrada de mi casa, junto a un hombre con saco y carpeta, mientras Carla caminaba a su lado con esa seguridad que tienen las personas que ya decidieron algo antes de que nadie les diera permiso. Me la imaginé midiendo los cuartos con la mirada, calculando. Esa mujer siempre calculó. Desde la primera vez que Iván me la trajo a conocer, 8 años atrás, supe que Carla Mendoza era de las personas que entran a un lugar y en los primeros 5 minutos ya saben cuánto vale y cómo podrían aprovecharlo. No lo digo con odio. Lo digo porque es lo que vi, y aprendí hace mucho tiempo a creer en lo que veo antes que en lo que me dicen. Iván, en cambio, siempre fue más fácil de leer, impaciente, acostumbrado a que las cosas llegaran antes de que él tuviera que trabajarlas del todo. No porque yo lo hubiera malcriado a propósito, sino porque uno comete errores sin saberlo, y los hijos los heredan sin pedirlos. Me pregunté en qué momento empezó todo esto, si había una conversación específica entre ellos dos, en alguna cocina, en alguna noche, donde Carla le había dicho a Iván algo como, «Cuando tu papá ya no esté, esa casa vale mucho», o si había sido más gradual, más silencioso. Una idea que fue creciendo sola, alimentada por las deudas que yo sabía que Iván tenía, aunque nunca me las confesara, por los gastos que Carla exigía y que su sueldo no alcanzaba a cubrir.
No encontré la respuesta esa noche. Solo encontré más silencio. A la mañana siguiente pedí que llamaran a mi hijo. Esta vez tardé más en pedirlo. Esperé hasta las 10. Me tomé el desayuno despacio. Hablé un momento con el doctor Lozano sobre los resultados de los estudios de la noche anterior. Dejé que la enfermera Reyes hiciera su ronda completa antes de decirle: cuando pueda, le marcaría a mi hijo. Ella lo hizo sin demora. El teléfono timbró 4 veces antes de que Iván contestara. Bueno, su voz sonó diferente a las anteriores, más alerta, como alguien que esperaba una llamada, pero no exactamente esta. Iván, soy tu padre, papá. Una pausa de un segundo. ¿Cómo amaneciste? Aquí vamos, respondí. ¿Cómo está Carla? ¿Se mejoró? Otro silencio, brevísimo, pero yo lo escuché. Sí, ya está mejor, gracias. Carraspeó. Oye, papá, fíjate que ayer al final no pude ir porque se complicó la cosa con el médico de Carla. Tardaron mucho y ya era noche cuando salimos. No te preocupes, dije. Pero este fin de semana sí voy. El sábado en la mañana, sin falta. Escuché el tono de quien hace una promesa, calculando ya cuánto margen tiene para no cumplirla. Está bien, hijo, respondí. Oye, ¿y tú por la casa has pasado? Quería saber si todo está en orden. Otro silencio. Más largo. Sí, pasé rápido el otro día a revisar que estuviera bien cerrada, para asegurarme de que todo estuviera en orden. Mentira. Lo dijo con esa fluidez de quien lleva tiempo ensayando respuestas para preguntas que aún no le han hecho. Qué bueno, dije solamente. Cuida que el jardín no se seque. Las plantas necesitan agua cada tercer día. Se quedó callado un momento. Sí, papá. Claro. Colgamos. Me quedé con el teléfono prestado en la mano durante unos segundos antes de devolvérselo a la enfermera. Ella lo tomó sin decir nada y salió del cuarto con pasos discretos. El día avanzó con esa lentitud particular de los días en que uno sabe que algo ha cambiado, pero todavía no puede nombrarlo del todo. Dormí un rato después del almuerzo. Soñé con el rancho, con los potreros en primavera, verdes y anchos, y con el sonido del agua corriendo por la acequia principal que mandé construir con los ahorros de 2 años completos. Ese rancho no era solo tierra. Ahí enterré años de esfuerzo, madrugadas enteras y la última etapa de mi vida junto a mi esposa. Era la prueba de que un hombre puede construir algo duradero si tiene paciencia y no le tiene miedo al trabajo. Desperté con la tarde ya entrada y la boca con el sabor metálico que dejan ciertos medicamentos. El sábado llegó 2 días después. Me levanté con más ánimo que de costumbre. La enfermera Reyes me ayudó a sentarme en el sillón junto a la ventana, que era más cómodo que la cama para estar despierto. Me peiné. Me puse la camisa que tenía guardada en la bolsa que me habían traído desde el primer día. Quería estar presentable cuando Iván llegara. Esperé. Las 10 de la mañana. Las 11. El mediodía. A la 1 de la tarde sonó el teléfono de la habitación. Era un número que reconocí como el de Iván. Bueno, contesté yo mismo esta vez, porque el doctor había autorizado que me movieran el aparato cerca. Papá. Su voz tenía esa textura particular de la culpa que no se reconoce como tal. Fíjate que esta semana estuvo muy pesada. Tengo varios pendientes acumulados y no voy a poder ir hoy. No dije nada durante 3 segundos. Entiendo, respondí finalmente. La próxima semana sí, papá. Te lo juro. No te preocupes, Iván. Colgué. Me quedé sentado en el sillón frente a la ventana. Afuera, en el patio interior, una paloma caminaba sobre el borde de una jardinera con esa tranquilidad indiferente de los animales que no saben que los están observando. Iván no tenía intención de aparecer. Lo supe en ese momento con una claridad que no necesitó más evidencia.
No era descuido, no era ocupación genuina, era una decisión. Consciente o no, mi hijo había decidido que el hospital podía esperar, que yo podía esperar, porque en su cálculo yo ya era parte del pasado, y lo que le importaba era el futuro. Su futuro, el que él y Carla estaban armando mientras yo contaba baldosas en un cuarto de hospital. Me recargué en el respaldo del sillón y cerré los ojos. Y entonces escuché pasos en el pasillo, pasos pequeños, rápidos, desiguales, como de alguien que viene corriendo pero intenta no hacerlo porque le dijeron que no se corre en los hospitales. La puerta se abrió de golpe y apareció Sofía. A veces la verdad más brutal llega envuelta en inocencia, dicha por alguien que no sabe el peso de lo que está contando. Sofía tenía 10 años y la energía de alguien que nunca ha aprendido a guardarse nada. Entró al cuarto como entra el viento cuando uno deja una ventana abierta sin querer, con una fuerza natural que no pide permiso ni calcula consecuencias. Una vecina de confianza que se había ofrecido a llevarla un momento para verme, se quedó esperando en el pasillo. Sofía traía el cabello suelto y despeinado, una mochilita rosa colgada en un solo hombro y los zapatos con el velcro a medias, como siempre. Desde pequeña tuvo esa costumbre de no terminar de abrocharse los zapatos y nadie nunca supo por qué. Se detuvo justo al lado de la cama y me miró con esos ojos grandes que heredó de su abuela. Luego se aventó encima de mí. ¡Abuelo! Contuve el dolor en las costillas con toda la dignidad que pude y la abracé con el brazo que tenía libre del suero. Olía a jabón de fresa y a ese olor específico de los niños que han estado corriendo. Su cabello me hizo cosquillas en la mejilla. «Despacio, mi amor», le dije. «El abuelo tiene unas costillas un poco delicadas ahorita». Se separó de golpe con los ojos abiertos. «¿Te duele mucho?» «Ya casi no». «¿Verdad?» Me estudió la cara con esa seriedad clínica que tienen los niños cuando quieren saber si un adulto les está mintiendo para no preocuparlos. «¿Verdad?», confirmé. Se acomodó sentada en el borde de la cama con mucho más cuidado del que había usado para entrar. Dejó la mochilita en el suelo y empezó a hablar. Sofía habló durante 40 minutos sin parar. Me contó que en la escuela estaban ensayando una obra de teatro y que a ella le tocó ser el árbol del fondo, pero que igual era importante porque sin árbol el bosque no existía. Me contó que su maestra de matemáticas se había casado y que había llegado con un anillo muy brillante que distrajo a todo el salón. Me contó que su amiga le había prestado un libro sobre caballos y que ya lo había leído 2 veces. Yo la escuché con toda la atención del mundo, no porque cada detalle fuera urgente, sino porque había algo profundamente reparador en escuchar a alguien hablar sin cálculo, sin agenda, sin medir cada palabra antes de soltarla. Sofía era lo opuesto a todo lo que había sentido en esa semana. Era transparencia pura. Fue hacia el final de su visita cuando el rumbo de la conversación cambió. Había sacado de la mochilita un dibujo que había hecho para mí. Una casa con jardín, un señor alto con bastón que era yo, y un sol con cara sonriente en la esquina superior. Abajo había escrito con letra redonda de niña, «Para mi abuelo, que es el más chingón». Luego alguien había tachado esa última palabra con plumón y escrito encima el más bueno, pero la tachadura era transparente y se leía perfectamente lo original. Me reí de verdad por primera vez en muchos días. «¿Quién te tachó la palabra?», le pregunté. «Mamá», dijo Sofía poniendo los ojos en blanco. «Pero yo sí sé escribir bien, abuelo. La tachó porque dice que esa palabra es de mal gusto». «Tu mamá tiene razón», dije, aunque por dentro agradecí infinitamente la versión original. Sofía me miró un momento, luego miró hacia la puerta, como verificando que nadie entrara, y bajó un poco la voz con esa conspiración natural de los niños
cuando están a punto de decir algo que saben que es importante. Abuelo, ¿cuándo te van a dar de alta? En unos días, espero, respondí. ¿Y vas a volver a tu casa? Claro, ¿a dónde más? Ella asintió despacio. Luego frunció el ceño con esa expresión que ponía cuando procesaba algo que no terminaba de entender. Papá dice que cuando salgas del hospital, vamos a vivir en tu casa. El cuarto se quedó quieto. No el silencio del hospital, otro silencio. El de las cosas que de repente ocupan todo el espacio disponible. ¿Eso dijo?, pregunté con voz tranquila. Sí. Sofía jugueteaba con el velcro de sus zapatos sin darse cuenta. Dijo que iba a ser más práctico, que así todos estaríamos juntos. Respiré despacio por la nariz. ¿Y tú qué piensas de eso?, le pregunté. Me gusta tu casa, dijo con honestidad simple. Tiene jardín, mi departamento no tiene. Asentí. Sofía siguió jugueteando con el velcro. Luego levantó la vista con esa expresión de quien recuerda algo que había guardado sin saber bien dónde. Aunque mamá dijo algo raro. ¿Qué dijo? Que sería mejor venderla rápido. Esas 4 palabras cayeron en el cuarto como caen las piedras en el agua quieta, sin ruido inmediato, pero con ondas que se expanden hacia todos lados. Sería mejor venderla rápido. Carla lo había dicho. En alguna conversación doméstica, en algún momento que Sofía presenció sin que nadie le explicara que era información que debía guardarse. Para la niña, era simplemente algo que había escuchado. Para mí, era la confirmación de todo lo que había intuido desde que don Refugio me habló del hombre con la carpeta y la cinta métrica. No era un plan improvisado, era una decisión tomada. Iván y Carla habían decidido qué hacer con mi casa antes de que yo saliera del hospital. Quizás antes de que yo mejorara del todo. Sofía me miraba sin saber que acababa de cambiar el rumbo de todo. Abuelo, ¿estás bien?, me preguntó. Te pusiste serio. Estoy bien, mi amor, le dije. Solo estaba pensando. ¿En qué? En que ese dibujo tuyo lo voy a poner en la pared de mi cuarto cuando llegue a casa. Ella sonrió con toda la cara. Un rato después, la vecina del pasillo se asomó al cuarto, me saludó con respeto y le avisó a Sofía que era hora de irse. La niña me dio otro abrazo, esta vez con más cuidado. ¿Puedo volver a visitarte?, me preguntó al oído. Cuando quieras, respondí. La vi salir con su mochilita rosa y sus zapatos a medio abrochar, y cuando la puerta se cerró, me quedé solo con todo lo que ella había dicho sin saber que lo decía. En ese momento algo se ordenó dentro de mí con una claridad que no había tenido en muchos años. Iván no estaba ocupado. Iván estaba preparando el futuro sin mí. Y Carla lo estaba empujando con la precisión de alguien que lleva tiempo midiendo el momento exacto. Pero había algo que ninguno de los dos había calculado, que yo todavía estaba aquí y que todavía tenía tiempo para actuar. Un hombre que ha construido todo desde cero sabe exactamente cómo protegerlo, porque conoce cada ladrillo, cada documento y cada peso que puso en ello. Esa noche no dormí. Pero no fue un insomnio de angustia. Fue el insomnio de los hombres que están pensando con precisión. El tipo de vigilia que me había acompañado muchas veces a lo largo de mi vida cuando había decisiones importantes que tomar. Cuando compré el terreno del rancho, cuando firmé el crédito de la casa, cuando tuve que cerrar un negocio que no estaba funcionando antes de que me hundiera del todo. Esas noches de cálculo tranquilo que al día siguiente se convierten en acciones concretas. La diferencia era que esta vez no estaba calculando cómo crecer, estaba calculando cómo proteger lo que ya había construido. Me quedé acostado con los ojos abiertos mirando el techo oscuro del hospital. Las luces del pasillo se filtraban por la rendija de la puerta y dibujaban una línea delgada de claridad en el piso. El monitor cardíaco pitaba con su ritmo indiferente. Afuera, en algún punto del pasillo, alguien hablaba en voz baja
con esa urgencia contenida de las emergencias nocturnas. Fui ordenando las cosas en mi mente como quien ordena documentos sobre una mesa. La casa, escriturada a mi nombre desde hace 38 años, sin hipoteca, sin adeudos, sin copropiedad, completamente mía. Valuada por corredores de la zona en más de 3.500.000 pesos. El rancho, adquirido en partes a lo largo de 20 años. 2 fracciones que compré en momentos distintos y que unifiqué en una sola escritura hace 12 años. También a mi nombre, también sin cargas. Una propiedad que, después de décadas de trabajo, mejoras y plusvalía acumulada con el tiempo, había llegado a valer cerca de 4 millones de pesos. Las cuentas bancarias, 3 en total. Una de ahorro que uso para los gastos corrientes, una de inversión que llevo administrando desde los 55 años, con una disciplina que me ha dado rendimientos modestos pero constantes, con un saldo acumulado de 1.200.000 pesos, y una cuenta menor para los gastos del rancho. Todo documentado, todo rastreable. La póliza del seguro de vida, contratada hace 20 años y renovada puntualmente cada año. El beneficiario original era mi esposa. Cuando ella murió, lo cambié a nombre de Iván porque era lo natural, porque en ese momento no tenía razones para pensar de otra manera. Ahí estaba el primer cambio necesario. Pensé en el licenciado Guerrero, mi abogado desde hacía 17 años. Hombre serio, meticuloso, de los que no hablan de más y entienden exactamente lo que uno quiere decir con la mitad de las palabras. Lo había contratado originalmente para que me ayudara con los trámites del rancho, y con el tiempo se había convertido en el hombre al que llamaba cuando había algo importante que resolver. Esto era lo más importante que había tenido que resolver en muchos años. A las 7 de la mañana, cuando el hospital comenzó su rutina matutina, pedí el teléfono a la enfermera del turno. ¿Puedo hacer una llamada personal? Claro, don Martín. Marqué el número del licenciado Guerrero de memoria. Contestó después de 2 tonos. Licenciado Guerrero, soy Martín Fuentes. Un segundo de pausa. Don Martín, me enteré del accidente. ¿Cómo se encuentra? Mejor. Escuche. Necesito verlo, lo antes posible. ¿Qué tan urgente es? Urgente, dije simplemente. Hubo algo en mi tono que no necesitó más explicación. El licenciado Guerrero lleva 17 años trabajando conmigo. Sabe cuándo estoy haciendo una consulta de rutina y cuándo estoy tomando una decisión que no admite demoras. Hoy en la tarde puedo ir al hospital, dijo. ¿A las 5 le viene bien? Perfecto. Colgué. El licenciado Guerrero llegó a las 5 en punto con un portafolio de cuero negro y esa puntualidad suya que siempre he respetado. Hombre de 61 años, traje gris, lentes de armazón oscuro y la costumbre de escuchar antes de hablar que distingue a los buenos abogados de los simplemente rápidos. Se sentó en la silla junto a mi cama y abrió su libreta sin decir nada todavía. Cuénteme, dijo. Le conté todo. Le conté lo del accidente, lo de las llamadas de Iván, lo de don Refugio y el hombre con la carpeta. Le conté lo que Sofía había dicho sin saber que lo decía. Lo escuchó todo sin interrumpirme, tomando notas breves con su pluma de tinta negra. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio. ¿Quiere revisarlo todo?, preguntó. Quiero revisarlo todo, confirmé. La casa, el rancho, las cuentas, la póliza del seguro de vida. Todo. El licenciado asintió despacio. ¿Quiere hacer cambios? Lo miré directamente. Todo, respondí. Él no parpadeó. Solo escribió algo en su libreta y continuó. Estuvimos trabajando durante casi 2 horas. Él me explicó cada opción con la claridad de quien conoce el tema, pero respeta la inteligencia del otro. Me habló del fideicomiso irrevocable,
una figura legal que en México permite dejar bienes bajo administración fiduciaria para protegerlos y fijar con claridad quién puede beneficiarse de ellos y en qué condiciones. Me explicó que yo podía conservar el usufructo vitalicio sobre los inmuebles, es decir, el derecho de seguir viviendo en mi casa y aprovechando el rancho mientras yo siguiera con vida. Le hice preguntas precisas. Él me dio respuestas precisas. Cuando terminamos, el licenciado Guerrero cerró su libreta y me miró con esa expresión seria que no juzga pero tampoco disimula. Don Martín, esto es una decisión definitiva. Una vez constituido el fideicomiso irrevocable, ya no sería algo fácil de mover ni de alterar, y cualquier decisión sobre esos bienes quedaría sujeta a condiciones muy específicas establecidas desde el inicio. Lo sé, dije. ¿Estás seguro? Lo pensé 3 segundos, no porque tuviera dudas, sino porque las decisiones importantes merecen al menos 3 segundos de silencio antes de confirmarse. Completamente, respondí. El licenciado asintió. Guardó su libreta en el portafolio y se puso de pie. Voy a dejar todo preparado esta semana. Necesitaré su firma ante notario, pero si usted sigue sin poder desplazarse, podemos gestionar que el notario venga al hospital para avanzar con lo necesario. Haga eso, le dije. Se fue con sus pasos medidos y su portafolio bajo el brazo. El cuarto quedó en silencio otra vez, pero era un silencio diferente al de los días anteriores. Ya no era el silencio de la espera, era el silencio de quien ha tomado una decisión y sabe exactamente a dónde lo lleva. Iván llevaba días pensando que el tiempo corría a su favor. Lo que no sabía era que yo también había estado usando ese tiempo, y que cada hora que él perdió, sin venir a verme, yo la había invertido en asegurarme de que él nunca más tendría control sobre lo que construí en toda mi vida. Hay sonrisas que duelen más que una bofetada, porque por lo menos la bofetada es honesta. Iván apareció el 13º día, no el primero, no el segundo, no el fin de semana que prometió, ni la semana siguiente que juró. El 13º día, casi 2 semanas completas después del accidente, cuando las costillas ya estaban en proceso de soldarse solas y yo había aprendido a moverme con una cautela que con el tiempo se vuelve costumbre. Escuché sus pasos en el pasillo antes de que abriera la puerta. Los reconocí de inmediato. Iván siempre caminó con ese paso ligeramente apresurado de quien llega tarde a todos lados, pero nunca lo admite. Pasos que dan a entender que el retraso no fue culpa suya, sino del mundo que no supo organizarse a su alrededor. La puerta se abrió. Entró con una sonrisa. No era la sonrisa de alguien que llega aliviado de ver a su padre recuperado. Era esa otra sonrisa, la que uno construye antes de entrar a un lugar donde sabe que no debería haber tardado tanto. La sonrisa que funciona como escudo y como argumento al mismo tiempo. Traía en la mano una bolsa con algo para desayunar. Ese tipo de detalle pequeño que a veces la gente usa para cubrir una ausencia demasiado grande. «¿Cómo estás, papá?», dijo acercándose. Se inclinó para darme un abrazo que duró exactamente lo suficiente para ser contado como abrazo sin serlo del todo. Olía a colonia cara. Traía una camisa planchada y el cabello ordenado. No venía del trabajo ni de ninguna urgencia. Venía preparado para esta visita como quien se prepara para una reunión que no puede seguir postergando. «Aquí voy», respondí. Se sentó en la silla junto a la cama. Dejó la bolsa en el buró sin abrirla, cruzó las manos sobre las rodillas y me miró con esa expresión que quería parecer preocupada y que a mí me resultó transparente como el vidrio. «Me alegra verte mejor», dijo. «Me preocupé mucho con lo del accidente, lo dejé hablar. He aprendido con los años que hay conversaciones en las que lo más inteligente que uno puede hacer es callarse y escuchar, no por sumisión, por estrategia.
Cuando uno habla, el otro descansa. Cuando uno calla, el otro llena el silencio con lo que realmente tiene adentro. El trabajo estuvo muy pesado estas semanas, continuó. Y lo de Carla también se complicó. Tuvieron que hacerle unos estudios adicionales. Fue una semana muy difícil para los dos. Asentí levemente. ¿Ya está bien, Carla?, pregunté. Sí, ya está mejor. Gracias. Hubo una pausa breve. Afuera, en el pasillo, alguien empujaba el carrito del medicamento con ese chirrido ya familiar. La luz de la tarde entraba horizontal por la ventana del patio y le daba a la habitación un tono anaranjado que a cualquier otra persona le habría parecido cálido. Iván miró hacia la ventana un momento. Luego me miró de nuevo. «Oye, papá», empezó. Reconocí ese tono. Era el tono de cuando llegamos a la razón real de algo. La conversación previa había sido el corredor. Esta era la puerta. «Dime», dije. «He estado pensando». Hizo una pausa calculada. «Tú ya no estás tan joven. Y este accidente nos hizo ver a todos que hay que estar preparados para cualquier cosa». Asentí sin decir nada. «La casa es grande para uno solo, papá. Nosotros podríamos mudarnos contigo. Sofía adoraría vivir ahí, ya lo sabes. Tiene jardín, tiene espacio». Abrió las manos con ese gesto de quien presenta una solución generosa. «Sería bueno para todos». «¿Y su departamento?», pregunté. «Pues ese lo podríamos rentar. O vender, según cómo se vea. Vender el departamento. Mudarse a mi casa. Y de mi casa, con el tiempo y con Carla administrando los tiempos, a otra cosa». El camino era tan claro que resultaba casi triste que él pensara que yo no podía verlo. Esperé unos segundos antes de responder. «¿Y el rancho?», dije. Algo cruzó por su cara. Rápido, como una sombra que pasa cuando nadie debería estar mirando. «El rancho también habría que revisarlo», dijo eligiendo las palabras con más cuidado que antes. «Ya tiene años. Los dos trabajadores cuestan. Y tú ya no puedes estar yendo y viniendo como antes. Quizás sería más práctico». «¿Más práctico qué?», lo interrumpí suavemente. Se detuvo. «Pues valorar si tiene sentido seguir teniéndolo», dijo al fin. «A veces uno se aferra a cosas por costumbre y no porque realmente convengan». Aferra. Usó esa palabra. Como si 20 años de trabajo en esa tierra fueran un apego irracional y no la columna vertebral de todo lo que construí. Lo miré en silencio durante un momento. Iván tenía 42 años. Tenía el cabello todavía oscuro, con apenas algunas canas en las sienes. Tenía los ojos de su madre, que era lo más valioso que podría haber heredado. Y sin embargo, sentado ahí frente a mí con su camisa planchada y su sonrisa de escudo, me resultaba un extraño. No porque fuera mala persona en el fondo, sino porque había dejado que alguien más le ordenara las prioridades. Y cuando uno deja eso, se convierte en instrumento de algo que no eligió del todo. «Papá», dijo mirándome con una expresión que quería parecer filial, «¿ya pensaste en lo que vas a hacer con la casa?». «Con todo». Digo, para tenerlo claro, ¿no? Para que no haya problemas después. Ahí estaba. La pregunta real, la que había traído desde el estacionamiento, la que Carla probablemente le había dicho que hiciera antes de que yo recibiera el alta y volviera a tener el control total de mis movimientos. No preguntó cómo me sentía realmente. No preguntó si había dormido bien, si el dolor seguía, si necesitaba algo para cuando llegara a casa. Preguntó por la casa. Lo observé en silencio. Él sostuvo mi mirada con esa seguridad de quien todavía cree que la situación está bajo su control. Y yo, con la calma de un hombre que lleva 13 días pensando con mucha precisión, tomé una decisión sobre cuándo y cómo daría la respuesta que él todavía no sabía que estaba esperando. «Sí, Iván», dije finalmente. «Ya pensé». Él se inclinó levemente hacia adelante. «¿Y? La respuesta te la doy cuando salga del hospital».
Sonreí. Fue la primera vez en 13 días que sonreí de verdad. Y la expresión que cruzó por la cara de Iván en ese momento, esa mezcla de impaciencia mal disimulada y desconcierto que no esperaba, me dijo que la decisión que había tomado con el licenciado Guerrero era exactamente la correcta. La respuesta vendría, pero en el momento que yo eligiera. Hay victorias que no se celebran con gritos. Se celebran con silencio, con la calma de quien sabe exactamente lo que hizo y por qué lo hizo. Salí del hospital un martes por la mañana. El doctor Lozano me firmó el alta, con esa expresión satisfecha de los médicos cuando un paciente les resulta menos complicado de lo esperado. Me dio indicaciones precisas sobre los medicamentos, las actividades que debía evitar durante las próximas semanas y la fecha de la revisión de seguimiento. Le escuché con atención, le di la mano con firmeza y le agradecí sin exagerar, como se agradece a quien hizo bien su trabajo. La enfermera Reyes me acompañó hasta la salida empujando la silla de ruedas que el protocolo del hospital exigía, aunque yo podía caminar perfectamente bien. Cuando llegamos a la puerta principal y el aire de afuera me golpeó la cara, me detuve un momento. El sol de esa mañana era diferente al que había visto por la ventana del patio interior durante 16 días. Era un sol completo, sin cristal de por medio, con ese olor a tierra y a ciudad que uno da por sentado hasta que pasa un tiempo sin él. Respiré hondo. Las costillas protestaron levemente, pero era una protesta manejable, el tipo de dolor que recuerda que uno está vivo. «Que se mejore del todo, don Martín», me dijo la enfermera Reyes. «Gracias por todo», respondí. Y lo dije con el peso real de esas palabras. El taxi que había pedido el licenciado Guerrero me esperaba en la entrada. No llamé a Iván para avisarle del alta. Eso también fue una decisión. Llegué a mi casa en Monterrey pasadas las 10 de la mañana. Entré por la puerta principal con la llave que siempre cargo en el bolsillo izquierdo del pantalón. La misma llave que llevo usando desde hace 38 años. El recibidor olía a cerrado, a esos días de ausencia que acumulan un silencio particular en los cuartos. Pero era mi silencio, el de mis cosas, mis muebles, mis paredes. Fui despacio hacia el jardín. Las plantas estaban un poco sedientas pero vivas. Alguien las había regado, aunque con menos frecuencia de la que necesitaban. Pasé la mano por las hojas de la bugambilia que mi esposa plantó el año en que nos cambiamos a esta casa. Todavía estaba ahí, resistente y silenciosa, como todo lo que tiene raíces profundas. Me senté en el banco de madera del jardín, y desde ahí, con el sol en la cara y las manos sobre las rodillas, llamé a Iván. Contestó al tercer tono. «Bueno, Iván, ya estoy en casa». Una pausa. «¿Ya te dieron de alta? ¿Por qué no me avisaste? Hubiera ido por ti». «No fue necesario», dije, «pero necesito que vengas hoy. Tengo algo que darte». Otro silencio, más breve. «¿Hoy? Es que tengo...» «Hoy, Iván», repetí con la misma calma de siempre, pero con un peso diferente. Vino a las 3 de la tarde. Llegó con Carla. No me sorprendió. Era lógico que viniera con ella. Las decisiones importantes de Iván raramente las tomaba solo desde hacía varios años. Carla entró detrás de él con esa postura suya de siempre, recta, segura, con los ojos que recorrían el cuarto como quien confirma un inventario que ya hizo mentalmente. Los recibí en la sala. No ofrecí café. Esta no era una visita de cortesía. Me senté frente a los dos, con el sobre Manila en las manos, un sobre ordinario, del tipo que venden en cualquier papelería, cerrado con el doblez hacia adentro. Iván me miró con esa mezcla de impaciencia e incertidumbre que llevaba semanas acumulando. Carla mantuvo su expresión neutral de siempre, pero noté que sus ojos se detuvieron en el sobre un segundo más de lo natural. «Quiero decirles algo antes de entregarles esto», dije. Iván abrió la boca. «Papá, no tienes que...» «Iván»,
Lo interrumpí con suavidad, pero sin dejar espacio. Déjame hablar. Cerró la boca. Construí esta casa cuando tenía 34 años, dije. La pagué solo, sin ayuda, con años de trabajo y ahorro que comenzaron desde que tenía 16. El rancho lo fui comprando en pedazos a lo largo de 20 años más. Cada metro de tierra, cada mejora, cada documento lleva mi nombre porque yo lo gané con tiempo, con esfuerzo y con decisiones que tomé cuando nadie me regalaba nada. Los miré a los dos. Carla sostuvo mi mirada. Iván bajó la vista un momento hacia el suelo. Cuando tuve el accidente, continué, lo primero que pedí fue que te llamaran a ti, porque eres mi hijo. Porque durante 42 años creí que eso significaba algo concreto en los momentos que importan. Iván levantó la vista. Papá, estuve 16 días en ese hospital, dije. Viniste uno. El cuarto se quedó en silencio. Carla no movió un músculo. Iván apretó levemente la mandíbula. No te lo digo para hacerte sentir mal, continué. Te lo digo para que entiendas por qué tomé la decisión que tomé. Porque las decisiones importantes necesitan una razón sólida, y tú me la diste sin querer. Extendí el sobre hacia él. Lo tomó con una mano que no estaba del todo firme. Lo abrió despacio. Sacó los documentos, un juego de hojas notariales con sellos, firmas y anexos que el licenciado Guerrero había dejado perfectamente preparado. Lo vi leer la primera línea, luego la segunda. El color fue abandonando su cara con esa lentitud que tienen las cosas cuando el cuerpo todavía no acepta lo que la mente ya entendió. Fideicomiso irrevocable. Bienes fideicomitidos, la casa de Monterrey, Nuevo León, y el rancho que yo tenía en las afueras de la ciudad. Institución bancaria designada como fiduciaria. El fideicomitente conserva usufructo vitalicio sobre los bienes inmuebles durante su vida. Beneficiaria única, Sofía Fuentes, menor de edad. Los bienes quedarán administrados por la institución fiduciaria conforme a las reglas del fideicomiso, hasta que ella cumpla la edad establecida, sin facultad de sus padres para vender, gravar o disponer de ellos. La póliza del seguro de vida también había sido modificada para que Sofía quedara protegida bajo el mismo esquema de administración. Iván levantó la vista hacia mí. Sus ojos tenían algo que no les había visto antes. No era enojo todavía. Era el desconcierto de quien creyó que tenía el tablero dominado y acaba de descubrir que jugaba en el tablero equivocado. Carla extendió la mano hacia los documentos con un gesto que quería parecer casual. Iván se los pasó. Ella los leyó con esa velocidad de quien sabe exactamente qué está buscando. La vi encontrarlo, la vi entender, y la vi, por primera vez desde que la conocí, quedarse completamente quieta sin saber qué decir. El fideicomiso irrevocable, constituido ante notario público, levantaba una barrera legal muy difícil de combatir para cualquiera de los dos. La casa, el rancho y las cuentas de inversión quedaban protegidos bajo una figura legal que Iván y Carla no podían controlar ni disponer a su antojo. La beneficiaria única era Sofía, con una administración fiduciaria que excluía a sus padres de cualquier decisión sobre los bienes hasta que ella alcanzara la edad establecida. Y yo conservaba el usufructo vitalicio, el derecho de seguir viviendo en mi casa y aprovechando mi rancho mientras siguiera con vida. Iván no podía vender, no podía hipotecar, no podía disponer de nada como si fuera suyo. No podía tocar un solo peso de ese patrimonio. «Papá», dijo finalmente con voz baja, esto es una exageración». «No», respondí, «es una consecuencia». «¿Una consecuencia de qué?», intervino Carla con esa voz controlada que usa cuando quiere parecer razonable. La miré directamente. Yo no reaccioné por impulso, Carla. Tomé decisiones con la cabeza fría, y eso es muy distinto. Ella cerró la boca.
Iván me miró durante un momento largo. En su cara había capas, la sorpresa, la rabia contenida. Y debajo de todo eso, enterrada pero presente, algo que se parecía a la vergüenza. ¿Y yo? Dijo al fin. ¿Qué me dejas a mí? Respiré. Esa pregunta que lo resumía todo. No, ¿por qué hiciste esto, papá? No, ¿qué fallé? No, ¿cómo lo remediamos? Sino, ¿qué me dejas a mí? Te dejo lo mismo que yo tuve cuando empecé, respondí. 2 manos y la posibilidad de construir algo propio. Iván se quedó en silencio. Me puse de pie despacio, con el cuidado que todavía exigían mis costillas, y caminé hacia la puerta de la sala. La abrí. Esta conversación terminó, dije. Si Sofía quiere seguir viéndome o necesita algo de mí, mi puerta seguirá abierta para ella. Eso nunca va a cambiar. Salieron. Carla primero sin decir nada, con esa rigidez de quien no está acostumbrado a perder. Iván último, con los documentos todavía en la mano y la mirada de alguien que acaba de entender que algunas puertas, una vez cerradas, no vuelven a abrirse desde afuera. Cerré la puerta. El silencio de la casa me recibió completo. Volví al jardín. Me senté otra vez en el banco de madera frente a la bugambilia de mi esposa. El sol de la tarde caía oblicuo sobre las plantas y las hacía brillar con esa luz particular que tienen las cosas vivas cuando las toca el momento exacto del día. Pensé en lo que acababa de ocurrir. No sentí una victoria limpia. Sentí otra cosa, algo más difícil de nombrar. La paz extraña y un poco triste de quien tuvo que protegerse de su propio hijo. La claridad de haber actuado bien aunque doliera. Y pensé en Sofía, en sus zapatos a medio abrochar, en su dibujo con el sol de cara sonriente, en esa palabra tachada con plumón que se leía de todas formas. Ella crecería con una base sólida debajo de los pies, con tierra propia y documentos que nadie podría quitarle, con el trabajo de toda mi vida convertido en el piso desde donde ella construiría el suyo. Eso no era solo una herencia, era la forma más silenciosa y más firme que encontré de protegerla. Me quedé sentado en ese jardín hasta que el sol bajó del todo y el aire se puso frío. Y mientras la oscuridad llegaba despacio sobre las plantas de mi esposa, pensé en algo que me ha acompañado desde entonces, que un hombre puede perder muchas cosas a lo largo de su vida: la salud, el tiempo, las personas que amó. Pero hay algo que nadie puede quitarte si tú no lo permites: la dignidad de decidir por ti mismo hasta el último momento. Eso fue lo que terminé haciendo durante esos 16 días de hospital. No me quedé esperando a que alguien resolviera mi vida por mí. Tomé mis decisiones a tiempo.